Vamos a comenzar entonces esta predicación sobre el Sermón del Monte, ¿cierto? Estamos en esta serie y me gustaría comenzar preguntándoles, a ver, para que puedan participar, sobre qué predicaciones anteriormente se ha hablado. ¿Alguien se acuerda? De la primera, por ejemplo. Bienaventuranzas, ¿sí? De la ira, ya, muy bien. Evitar el enojo, ¿cierto? ¿Qué más? El adulterio, la codicia, ¿cierto? Tenemos ser sal y luz, ¿cierto? Superar la religiosidad. La semana pasada, la fidelidad, ¿cierto? Y la honestidad contracultural. ¿Y alguien que sigue las redes sociales sabe de lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar nosotros de evitar también se me fue la palabra. Evitar la venganza, ¿cierto? Y también tener un amor activo. Entonces, vamos a continuar esta serie de la contracultura. Hemos estado, como les decía, analizando varios pensamientos que pueden llegar a ser un poco absurdos para el mundo, y es por esto que nosotros, los cristianos, vamos en contra de la cultura del mundo. Yo creo que ya lo hemos explicado, o ya lo han explicado bastante en las predicaciones anteriores. A mí, en lo general, en lo personal, me ha gustado mucho estudiar esta serie del Sermón del Monte. Y hoy, como les decía anteriormente, nos toca recordar o aprender, para quienes ya lo han aprendido en otro momento, sobre el gran desafío que es amar al prójimo de forma contracultural. Y esto lo vamos a ver en dos puntos importantes, que son la no represalia, ¿cierto? El no tomar venganza y el amor activo. Nos vamos a estar basando, y aquí les pido, hermanos, que puedan sacar sus Biblias, nos vamos a estar basando en Mateo 5, 38 al 48, 10 versículos que sin duda nos dejan una enseñanza muy interesante e importante de poner en práctica, y para cada uno de nosotros yo creo que sin duda un gran desafío. Vamos a empezar entonces con la no represalia, la no venganza. Leamos Mateo 5, 38 al 42. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Ojo por ojo, diente por diente. Esta es una parte de la ley del talión. Tenía por objetivo esta ley, en esos tiempos, que las personas no tomaran venganza por sí mismos, sino que la justicia fuera ejecutada por un magistrado o por el juez, y para que esta fuera una sanción justa. Entonces, una persona se acercaba al juez y le decía, por ejemplo, esta persona se robó 2 de mis ovejas, de mi ganado. Entró a mi ganado y se robó 2 de mis ovejas. Entonces el juez, ¿qué hacía? Daba un castigo proporcional a lo que esta persona había hecho. Quizás, claro, que pagara esas 2 ovejas, que las devolviera, algo que fuera proporcional al daño que había hecho. Sin embargo, esta ley con el tiempo empezó a ser manipulada, como todo en este mundo. Comenzó a torcerse el foco, el cual era no tomar una venganza injusta y desproporcional.
Entonces venía una persona que tenía poder, quizás que tenía dinero, y acusaba injustamente o exageradamente a otra persona, diciendo, mira, tal persona me hizo tal daño y yo quiero que esa persona me pague tal cantidad. Entonces, decía, esta es la cifra que para mí yo creo que es lo justo para que él me pague, pero una cifra que podía ser incluso excesiva, desmedida, exagerada, no realmente proporcional a los hechos que pudo haber realizado esta persona. Entonces, esta ley empezó a ser mal utilizada, como ya les había dicho, y a usar para la conveniencia de otros, y por tanto, esa persona que buscó esta sentencia desmedida se sentía la persona quizás más justa. Decía, yo obedezco el mandamiento de Dios, ojo por ojo, ¿cierto? Yo le cobré lo que era mío, yo soy una persona justa. Se engrandecía con eso. Esta era la realidad que estaba ocurriendo en Israel, la cual era una práctica incluso muy habitual. Y comenzaron así a manipular y a deformar, ¿cierto?, esta ley. Es por esto mismo que Jesús, en estos versos que leímos, dice en el versículo 38, ¿oísteis que fue dicho? Estará la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿quién dice? El Señor. Yo os digo, aquel que está, el Señor nos dice, aquel que está por sobre la ley, nos dice, no resistáis al que es malo. Según la Biblia, una persona mala es aquella que ha causado un daño a alguien, que le ha hecho un mal a alguien. Yo les pregunto a ustedes que están aquí presentes, según la palabra del Señor, ¿ustedes son buenos? Lo pueden contestar a sí mismos, porque la verdad yo no soy buena. Y yo con mis acciones, con querer o incluso sin querer muchas veces, le he hecho daño a alguien. Yo creo que aquí a todos nos ha pasado. Y como dice en Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Somos buenos entonces? ¿Puedes decir tú que no le has hecho daño a nadie en este lugar? Yo no he dañado a mi esposo, quizás podemos decir. Yo no he dañado a mis amigos. Yo no he dañado a mis hermanos. Todos aquí le hemos hecho daño a otro. Me incluyo. Yo creo que a la mayoría. Todos les hemos hecho daño a otro. Porque no solo estamos hablando de hacer daño con maldad, una maldad planificada. Uy, voy a hacerle daño a esta persona. Sino que muchas veces con nuestra indiferencia con los demás también hacemos daño. Muchas veces, sin querer hacer daño, cuando no nos importa quizás cómo está el hermano, cuando no nos importa cómo está nuestra hermana, si se encuentra bien, cuando no nos importa quizás una persona que está en situación de calle, que pasamos así como mirando para otro lado para que no nos pida dinero, cuando no nos importa si hay alguien que tiene para comer o no. Incluso a mí me ha pasado mucho que he escuchado mucha gente, esta situación es un poquito complicada, pero hablando de la situación de los extranjeros, diciendo, uy, aquí hay muchos extranjeros, no, que se devuelvan a su país, vienen a puro aquí a robar, a hacer daño, nos vienen a quitar el trabajo. He escuchado eso algunas veces también. Es un poco absurdo, ¿no?
pensamos en la calidad de vida que ellos están teniendo en su país y es verdad que no todos son buenos, es verdad que no todos vienen aquí a Chile a trabajar, quizás algunos vienen a hacer daño efectivamente, pero aún así ese tipo de comentarios, aún así ese tipo de indolencia a las personas que sí vienen buscando una oportunidad, daña a esas personas. Ese tipo de cosas también hacen daño a los demás. Somos indolentes con el otro, pasamos mirando hacia otro lado cuando hay personas en necesidad. Y está bien. Yo creo que probablemente a mí me ha pasado, a veces no tenemos dinero ni para nosotros mismos. Pero una sonrisa, una palabra de ánimo o un simple Dios te bendiga puede hacer una gran diferencia. Entonces hemos visto que somos o hemos sido todos aquel mal del que habla la palabra del Señor. Es por eso que Jesús nos dice, no resistáis al malo, todos ustedes han sido malos, porque todos ustedes le han hecho daño a otro, todos ustedes le han fallado a otro. Es por esto que el Señor dice en el versículo 39, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ojo, a mí me daba risa esto porque dice, vuélvele también la otra. Yo siento que algunos escuchan, devuélvele una otra. No vuélvele la otra. Quizás ahí algunos se equivocan. Y andan por la vida devolviendo el mal por el mal, el ojo por ojo. Esa ley ya no corre. Por mucho que la leamos en la Biblia, esa ley ya, el Señor nos puso otra ley. Pero la Biblia es clara. Aquí todos alguna vez, queramos o no, nos hemos abofeteado la mejilla los unos con los otros. Aquí todos alguna vez, en alguna ocasión, hemos abofeteado la mejilla del hermano o de la hermana. Y nos han abofeteado la mejilla también, metafóricamente hablando. Y Jesús es Jesús, ¿qué es lo que dice? Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice, dale también la otra mejilla. Jesús sabe que nosotros con la ley antigua es muy fácil que nos corrompamos, porque no sabemos ser justos. Es muy fácil que si Juanito nos da un golpe, nosotros queramos devolverle 2. Y es por esto que Jesús nos dice, dale la otra mejilla, porque nos conoce. No hay verdadera justicia en nosotros. Somos personas vengativas y aprovechadoras. Golpear en la mejilla, en aquel tiempo, en el contexto de Israel, era como decirle a alguien que tú no vales nada. Era una de las mayores ofensas que podía existir en este contexto. ¿Cuántas veces tú has golpeado la mejilla derecha de tu hermano? Jesús dice que todos lo hemos hecho. Por tanto, cuando alguien golpee la mejilla derecha, nos golpea a nosotros, nosotros también debemos poner la izquierda. Porque ustedes también han golpeado en ocasiones a su hermano. Este es el caminar cristiano. Esta es la primera enseñanza de esta predicación. La no represalia, la no venganza. Esto es lo contracultural, porque nos dice otra cosa al mundo, ¿no? Lo que nos hace diferente a la cultura de este mundo, ser cristianos que tengan sus manos limpias, que sean inocentes, que no tomen la venganza por sus propias manos. El mejor ejemplo de todo esto, ¿quién es? Jesús mismo. Podemos leerlo en Isaías 56, capítulo 50, versículo 6. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban o me cortaban la barba.
y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús fue escupido por la policía judía. Le cubrieron el rostro, le dieron puñetazos. Luego los soldados romanos continuaron mofándose de él. Lo coronaron con espinas y se mofaron de él, diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». Escupieron su rostro y lo golpearon en sus manos, pero Jesús, con su infinito dominio propio y amor, se mantuvo en su paz. Entregó, como dice Isaías 5, su mejilla, su cuerpo, su rostro, su cuerpo completo. Así lo hizo Dios, así lo hizo el Señor. Jesús nos enseñó esto, tal como lo dice Pedro en 1 de Pedro 4. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Están describiendo más bien al hombre fuerte cuyo control de sí mismo y amor por los demás son tan poderosos que por ellos rechaza absolutamente cualquier forma concebible de venganza. Entonces, es el ejemplo de Jesús que nos demuestra a cómo debemos ser. Debemos ser personas que en su vida prime el amor desinteresado, que cuando la injuria cuando se le injuria, se le ofende y se le calumnia, esta persona se rehúsa a darse esa satisfacción propia tomando venganza. Y que a cambio busca el bienestar de la otra persona, de la sociedad, y determina lo que va a hacer respecto a esto. Sin embargo, también tenemos que tener un equilibrio. Sabemos que no hay que tomar venganza, pero el Señor también sabe que tenemos que tener un orden social. Y las enseñanzas de Jesús tampoco debemos tomarlas como un documento de inmunidad para cualquier persona malvada, ¿cierto? Si bien no tenemos que tomar venganza, tenemos que buscar la justicia. No podemos dejar en inmunidad a cualquier persona malvada, mendigo o ladrón sin escrúpulos. Su propósito, el propósito del Señor en esta enseñanza era prohibir la venganza, pero sin embargo no buscaba no estimular o estimular la injusticia, el vicio o la deshonestidad. No significa pasar por alto las verdades de la injusticia, sino que no recurrir a la venganza. Así como el mismo Chespirito decía, ¿cómo decía? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿cierto? Como les decía, Jesús no enseña la irresponsabilidad de estimular el mal, sino que la paciencia que renuncia a la venganza. La no represalia, la no venganza. Las palabras resistáis al mal han sido tomadas y transgiversadas por algunos como la base de un pacifismo sin compromiso. Este es otro extremo, como la prohibición del uso de cualquier fuerza a cualquier situación. Les voy a dar un ejemplo aquí, que es uno de los más absurdos que Lutero describió, que se llama el santo loco, que dejaba que los piojos lo picaran hasta matarlo, basado en este texto, porque él tenía que sufrir y no podía resistir al mal. El pacifismo no solo es o era una idea irrealista, sino que tampoco es una idea bíblica. El mandato del Señor, no resistáis al mal,
no es una prohibición, o si no estaríamos hablando de que hay una contradicción. Porque el Nuevo Testamento enseña que el Estado es una institución divina y comisionada mediante sus funcionarios ejecutivos para castigar al malhechor. Es decir, resistir al que es malo, al grado de hacerle llevar su castigo o el castigo de su maldad y recompensar a aquellos que obran a bien. Cuando el Estado ejerce su autoridad, que es dada por Dios para castigar, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta es la diferencia entre el deber del Estado y la responsabilidad individual de cada persona. La responsabilidad individual de cada persona hacia alguien que ha hecho el mal es que, como lo anunció el apóstol Pablo al final de Romanos 12, es no paguéis a nadie mal por mal. Sin duda es similar a no resistáis al que es malo. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, avergonzarlo para que se arrepienta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se comprenderá que la prohibición de venganza que hace Pablo no se debe a la retribución, a que la retribución sea mala en sí misma, sino que aquella retribución le pertenece a nada más ni nada menos que al Señor. Esa retribución, esa venganza, esa justicia le pertenece a Dios, no al hombre. La venganza es mía, dice el Señor. Así que, hermanos, no hay nada que vaya más en contra de esta cultura del mundo que no desear tomar venganza. No hay nada más contracultural que el no tomar venganza, porque el mundo nos enseña tanto acerca de la represalia, las mismas frases de lucha. Yo me acuerdo cuando alguna vez quizás asistí a alguna marcha de la educación, cuando estuve estudiando para ser profesora, nos incentivaban los profesores a ir a esas cosas, a apoyar, y escuchaba frases como, si ellos no nos dejan soñar, nosotros no los dejaremos dormir. Y hasta suena bonito. Es una lucha que puede sonar justa, pero el Señor dice que si alguien golpea tu mejilla derecha, dejes que también golpee la izquierda. Es por eso que esto es totalmente contra la cultura. A ti no te pertenece la venganza. Deja la venganza en las manos del Señor. Si alguien te hiere, si alguien te daña, pide ayuda. Ora al Señor. Habla con tu pastor o un líder. Pero la venganza, la justicia, no está en tus manos. Amén. Ese es el primer punto acerca de la no represalia de esta predicación, la no venganza. Vamos a continuar entonces leyendo Mateo 5, 43 al 48. Y ahora el segundo punto y último de esta predicación es acerca del amor activo. Leamos entonces la palabra del Señor. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es tremendo, es tremenda esta parte, la verdad, de mucha bendición. En las leyes de los judíos, como habíamos dicho anteriormente, en este tiempo, decía, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y en este contexto, ¿quiénes eran sus enemigos? El samaritano, el moabita, el pagano, cualquiera que fuera diferente, esos eran sus enemigos. Los judíos tenían el mandamiento de amar a su prójimo, es decir, a los judíos. Pero incluso no podía ser cualquier judío, sino que solamente el judío que obedecía a la ley de Dios, es decir, su hermano en Cristo, como le diríamos aquí. ¿No sería re fácil la ley de Dios si fuera así? Ama a tu hermano, ama a tu amigo, ama a tu familia. Esto es lo que hacían los judíos en ese tiempo. Ellos creían que por amar a otros judíos estaban cumpliendo la ley que agrada y agradando a Dios. Y que el samaritano, el pagano, el moabita eran personas que por no seguir la ley de Dios no debían ser amados. El pobre, la prostituta, el mendigo y cualquiera que fuera diferente, este era enemigo, porque era enemigo de Dios. ¿Usted lo cree así? Ahora, hoy en día, los cristianos lamentablemente, algunos, son reconocidos por esta conducta. Yo creo que ya se les vinieron algunos nombres a la mente, ¿no? Lamentablemente, la conducta de algunos hermanos, y digo entre comillas porque el Señor lo sabe y yo no, o pastores que promueven el odio de quienes piensan diferente o al que es diferente. Promueven el odio a los homosexuales, a las prostitutas, cristianos que se abanderan de un color político y odian al que piensa del color político diferente. Cristianos de derecha odiando a los de izquierda, cristianos de izquierda odiando a los de derecha. Cristianos odiando a la iglesia de al frente, que es diferente a la iglesia mía porque es competencia. Ellos creen que la salvación aquí y el bautismo allá, ¿cómo vamos a ser iguales? Odiémoslo. Es nuestro enemigo, la iglesia de al frente es nuestra enemiga. ¿Creen que eso está bien? Está completamente equivocado. ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo y predicando nosotros? La palabra del Señor dice, amad a vuestros enemigos. Y esta es la pequeña trampita que encontré, la pequeña trampita que el Señor nos ha puesto. Porque el verdadero Hijo de Dios no tiene ni puede tener enemigos. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera iglesia del Señor no puede ni debe tener enemigos. Hermanos, no tenemos enemigos, no podemos tener enemigos, porque el mandato del Señor es amar al otro. ¿Saben, hermanos, lo paradójico que es esto? Aquí tengo el término en hebreo, en griego, de enemigo. No voy a intentar ni siquiera pronunciarlo porque no sé griego ni hebreo. Pero estos términos significan y refieren a un enemigo como aquel que es hostil o que odia. Y la iglesia, amados hermanos, no puede tener amigos porque el mandato del Señor para la iglesia es amar, no odiar. No podemos odiar. Si amamos a nuestros enemigos, ya no son más nuestros enemigos, son personas con pensamientos diferentes a las cuales debemos amar, porque así Dios me lo ha encomendado.
¿para qué? ¿Para qué amar a nuestros enemigos? Leamos entonces el versículo 45, dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el ejemplo del Señor. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto es lo que denominamos, o lo que algunas personas denominan, gracia común, que el sol sale para todos, para los buenos y para los malos. Siempre ha sido así, desde el inicio de los días de esta tierra. El significado de gracia, ¿qué es? Es una bendición, ¿cierto? Un regalo que no merecemos, es un favor concedido de Dios por amor a nosotros, por amor a los que intentan hacer el bien, pero también para aquellos que hacen el mal. Esa es la gracia común, esa es la gracia porque es para todos. Es la demostración de amor que es inmerecida para nosotros. Lo que intentamos ser buenos, los malos y los más malos. Dios ama a los justos e injustos y los demuestra día a día, permitiendo que los buenos y los malos tengamos salud, que los buenos y los malos tengamos comida, que los buenos y los malos tengamos amor. Así, hermanos, como Dios ama a los justos e injustos, Dios quiere que nosotros amemos también así a nuestros enemigos, a aquellos que se nos hace un poquito más difícil amar. Y eso pasa. Lo triste, hermano, es que somos seres que se les da tan fácil la capacidad de odiar, pero tan difícil la capacidad de amar. Para odiar solo basta que el hermano te mire feo, que no te haya saludado, que tuvo una actitud fea conmigo hace 10.000 años. Es increíble, hermanos y hermanas, cómo dentro de la misma iglesia hay hermanos que se lleven mal. Es verdad que muchas veces, como lo había dicho, seamos un poquito difíciles de amar. Yo misma siempre he dicho, soy un poquito difícil de amar. Soy diferente, a veces hago y digo cosas quizás un poco desatinadas, sin darme cuenta, o que pueden herir a otra persona. Y así mismo como yo he herido, a mí me han herido. Asimismo, a mí también me lo han dicho, y me han dicho cosas que quizás sin intención me han herido. Y ahí está el sacrificio, porque la palabra lo dice, el amor es sufrido, y debemos amarnos, hermanos. Si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más debo amar a mi hermano? Y cuando ya hayamos logrado amar a nuestros hermanos, que para nosotros ya es un gran desafío, la Biblia dice, ama a tu enemigo. Leamos el versículo 46 y 47, dice, porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Porque si amas a los que amas, porque si saludas a tus amigos, ¿qué recompensa vas a tener? ¿Qué estás haciendo de más? Aquí un ejemplo bien radical. Adolfo Hitler, Osama Bin Laden, son personas que mataron y torturaron a mucha gente. Pero yo estoy segura que ellos también tenían personas cercanas a los que amaron. Amaron a los suyos, a su familia quizás, a sus amigos. Entonces la palabra del Señor nos confronta y nos pregunta, ¿tú qué estás haciendo de más? Porque cualquier persona puede amar. Cualquier persona puede amar a su cercano. Cualquier persona puede amar a su familia. Cualquier persona puede amar a su amigo. Pero tú, ¿qué estás haciendo de más? ¿A quién estás amando de más?
¿En qué nos diferenciamos de aquellos que son malvados? ¿En qué nos diferenciamos de Hitler? Ama a tu enemigo, ama a aquel que sientas que no merece amor, porque nosotros también éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Y aún así, Él entregó su vida por nosotros. Aún así, Él fue torturado. Aún así, Él fue avergonzado para llevar nuestras culpas. ¿Estás dispuesto a seguir los mismos pasos que Jesús? Es algo que ni siquiera debería preguntar, porque esto es un mandamiento del Señor. Él no nos está preguntando o nos está pidiendo el favor de amar. La palabra de Dios nos dice, yo os digo, yo les mando a amar. No les está preguntando. Y ya para ir concluyendo, hermanos, en el versículo 48 dice, sed, pues, vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Cómo vamos a ser perfectos si acabamos de leer que no hay justo ni aun uno? No hay quien haga lo bueno. Pero esta palabra perfecto no se refiere a un perfecto. Esta palabra teleios no quiere decir un perfecto sin mancha o sin ninguna falla, sino que la palabra perfecto aquí Jesús se está refiriendo a pleno. Como es el término teleios, significa ser completo, íntegro, plenamente desarrollado, una persona plena. Jesús quiere que tú seas pleno y lo banal no te hace pleno. Tener amigos o hermanos que te den palmaditas en la espalda y te celebren cada cosa que digas no te hace pleno. Tener un trabajo soñado, tener tu estabilidad económica, tu título universitario no te hace pleno. Todas las personas a las que has ganado o has sido mejor quizás en sabiduría, en lo laboral, quizás has ganado quizás el puesto de trabajo tú, aún así no te hace pleno. Lo único que nos hace plenos, hermanos, es el amor. Así como Cristo nos amó a nosotros, así como Cristo fue golpeado y humillado, así como Cristo fue golpeado y humillado por amor, por el amor que tuvo por nosotros, eso es lo que te hace pleno. Ese es el tipo de amor que te caracteriza a ti como un hijo de Dios. El mundo te ofrece plenitud por medio de los méritos propios, de que tú eres grande, de que tú eres trabajador, de que eres honrado, de que eres hermoso, inteligente. Pero todas estas cosas son una gran mentira, porque solo Cristo te puede dar esa plenitud. Sin Cristo, sin amor, tú eres solo una persona muerta, sin valor, porque es Cristo quien te da el valor. No existe mayor plenitud y autorrealización que Dios mismo sea quien te diga, hijo mío, este es mi hijo amado. ¿Quieres ser alguien importante en la vida? ¿Quieres ser alguien que logra cosas que nadie ha logrado? ¿Alguien que deja huellas? ¿Alguien te ha hecho un daño? ¿Te ha deshonrado y quieres vengarte? ¿Alguien te ha hecho un mal y no quieres que quede impune? ¿Has sentido que alguien te ha herido en reiteradas ocasiones y has decidido cortar todo tipo de relación con esa persona? Eso no lo hace un hijo de Dios. Eso no te hace más honorable, sino todo lo contrario, te hace una persona indigna. Lo único que te hace digno es el amor al otro. Entonces serás llamado hijo o hija de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos,
si tenemos un problema con alguien, si tenemos un problema con un hermano, si hemos sentido o no hemos sentido pasados a llevar, o nosotros mismos hemos pasado a llevar a alguien, que es muy probable, pidamos la dirección al Señor para poder perdonarnos y perdonarnos de corazón, sin mirar a ese hermano o a esa hermana con quien tuve un pleito quizás hace años, y a pesar de que ya nos hemos perdonado, aún tener ese bichito en el corazón, esa barrera que nos impide romperla. Que pidamos al Señor ayuda para también hacerle el bien a esa persona, porque no basta solo con no hacerle el mal, no basta solo con no tenemos problemas y ya, sino que también tenemos que hacerle el bien. Ese es el mandamiento del Señor. Así que, con quienes no son nuestros hermanos o no son nuestros amigos, aquellos que culturalmente también pueden ser vistos como nuestros enemigos en el mundo, tenemos que amarlos, para que así ellos también puedan ver que tú eres completamente distinto, y no por tus méritos, sino que por el amor de Cristo que mora en ti. Amén. Oremos, hermanos.